Disculpas por el pequeño retraso del día de hoy, pero ya estamos acá. Primero, como siempre, esperar que se encuentren muy bien, al igual que sus familias, que se estén cuidando y que todo esté yendo de la mejor manera posible para todos nosotros. Y ahora sí, pues, para empezar, quisiera empezar con una sección de anuncios varios, porque luego al final de la clase siempre se me queda el tiempo corto para anunciar algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero es decirles que he estado revisando nuestra planificación, estamos dentro de lo que es el calendario, pero ya se aproxima la fecha del examen, ¿no? Entonces quería hacerles acuerdo. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver en el aula virtual. Denme un segundo. Ajá, aquí como ustedes saben tenemos situado en la parte de inicio el sílabo de la materia. Y quería hacerles notar que estamos ya en las partes finales de este sílabo. Ahí me avisan si es que tiene alguien problema para escucharme o para ver el documento. En todo caso, me voy a ir acá al final. Estamos prácticamente empezando el mes de septiembre. Hoy es el último día del mes de agosto. Estamos aquí. Entonces, justamente hoy, la clase de hoy está, la parte nueva de la clase de hoy tiene que ver con continuar con el estudio de herramientas para automatización de pruebas. Hoy vamos a plantear el laboratorio número 3, que es un laboratorio para pruebas de desempeño. Vamos a usar la herramienta JMIRE. Si alguno de ustedes pues ya la ha utilizado antes, ya conocen de qué se trata. Para los que la herramienta puede ser nueva, pues hoy vamos a ver las explicaciones del caso. Luego, la próxima, esto con respecto a lo que es esta, digamos, clase del día de hoy. Como ustedes ven, el examen, y eso es a donde les quería llamar la atención, está planificado para el 16 de septiembre, ¿no? Entonces, es el mismo mecanismo del semestre pasado, pues ese día nos veremos para hacer un repaso, para cualquier pregunta o duda que ustedes tengan y para dar las explicaciones específicas del examen. Todavía no lo tengo preparado, entonces pues no les puedo adelantar. Y solamente nos falta cubrir un par de capítulos más dentro de lo que es el sílabo que tenemos que ver. Entonces, dicho eso, eso significa que ahorita estamos, como estamos en esta semana del 31, estamos tenemos apenas, sin contar esta clase, 2 sesiones más de trabajo. Déjenme ver acá. Eso sería las sesiones de la fecha 7, próximo lunes, y del 14. Entonces, bajo estas circunstancias, las novedades son las siguientes. Primero, he planteado un trabajo opcional que está ya disponible en el aula virtual. Mi idea es que cualquier de ustedes que no haya podido entregar tareas dentro de este semestre, como ya no se reciben tareas atrasadas, pues puedan hacer este trabajo opcional. También, no necesariamente por esa razón, también si tú quieres mejorar tu promedio o quieres asegurar tu nota del segundo bimestre, esta tarea es la opción. Es una tarea por medio punto adicional a tu nota, es decir, una vez que tengamos la nota del segundo, quienes hagan esta tarea tendrán un medio punto adicional. Entonces, esa es la primera anuncio que les quería hacer. Entonces voy a compartir otra vez el aula para mostrarles a ustedes en qué consiste esta tarea opcional. Esta tarea es opcional porque realmente no tiene que ver en realidad con la materia. Les voy a contar el contexto. Entonces estamos aquí en el capítulo número 5 y aquí pueden ustedes ver en la sección de actividades el trabajo opcional de medio punto al bimestre, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay un instructivo que viene junto a la tarea y básicamente lo que hay que hacer es trabajar el instructivo y subir un archivo zip o un enlace a la nube, si es que el archivo zip es muy grande, con lo que se solicita. Voy a abrir acá
Este instructivo trabaja básicamente con, o corresponde más bien dicho, a una tesis de uno de mis tesistas, en este caso de la maestría de investigación. Entonces, un poco contarles el contexto. En esta tesis de maestría nosotros estamos, bueno, mi estudiante más bien dicho, está trabajando en inteligencia artificial en un algoritmo para realizar clasificación de firmas manuscritas. La idea es que el algoritmo pase por un proceso de aprendizaje y una vez que haya sido entrenado tenga la capacidad de distinguir si una firma manuscrita corresponde o no corresponde al dueño verdadero. Entonces, esa es la idea principal de lo que estamos haciendo en esta tesis con mi estudiante. Entonces, para ello, él, bueno, está ya implementando el algoritmo, pero necesita datos. Entonces, le está resultando bien complicado que la gente le colabore con la data, que es básicamente firmas que él necesita, ¿no? Entonces, lo que nos está pidiendo básicamente es llenar 3 hojas a mano con tus firmas con el siguiente formato. Les voy a mostrar. Como les digo, es totalmente opcional. Los que quisieran colaborarle a mi estudiante, pues pueden hacerlo y de paso tienen esta, digamos, esta ayuda en la nota también. Entonces aquí básicamente en la cabecera lo importante es que en el nombre vaya solo el nombre, no el apellido, porque obviamente las firmas tienen todo el tema de la confidencialidad del caso, no van a ser distribuidas, no se les va a identificar con tu nombre ni con el nombre de nadie más, simplemente van a ser alimentadas al proceso de entrenamiento del algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, nombre, edad y la ciudad de residencia como datos generales. Y de ahí lo que es importante es utilizar un esfero azul para aquellos que lo quieran hacer, para colocar tu firma lo más centrada posible en cada uno de estos cuadros. Entonces la hoja tiene 15 cuadrículas, es decir que en una plana tú firmas 15 veces. Y se necesita 2 planas para alimentar el entrenamiento y una plana para usar de datos de prueba de identificación. La idea es que una vez identificado, pues cuando se le meta la data de la tercera plana, el algoritmo sea capaz de reconocer a quién corresponde esa firma, dado el proceso previo de entrenamiento. Entonces, son nada más firmar con esfero azul en 3 páginas. Yo lo hice ayer, me tomó unos pocos minutos. Y en el caso de ustedes, pues les pediría, esto tiene que ser hecho en físico, ¿no? Es decir, tendrías que imprimir 3 hojitas de estas, luego firmar con el esfero azul y les pediría que me ayuden enviando el escaneado y guardando las hojas impresas, porque eventualmente necesitaríamos para lo que sería ya la graduación de él, el reporte de la data utilizada. Entonces, ese es básicamente el pedido de mi estudiante y les quería pasar a ustedes con este pedido de colaboración. Algún rato tal vez nosotros también estemos en temas de graduarnos y necesitemos que alguien más nos eche una manito, entonces esta es la oportunidad si es que desean o pueden hacerlo. Entonces, eso con respecto al trabajo opcional. Como es medio punto, si es que a alguien le hubiera, por cualquier razón, le faltara unas pocas décimas para no ir a supletorio, pues con este trabajo ya tendrías esa posibilidad, ¿no? Entonces, les queda ahí de opción. Eso es la primera información que les quería comentar. La segunda información que les quiero dar, la segunda novedad más bien, es algo que estoy muy contenta de haberlo logrado viabilizar para ustedes, para este semestre. Como ustedes recordarán, el semestre pasado nosotros utilizamos como libro de texto el libro de Quality Assurance del autor Claude Laporte. No sé si yo les comenté en algún momento, probablemente sí lo hice, que Claude, bueno, yo no lo conozco personalmente, pero yo he tenido el honor de colaborar con él en temas de investigación, incluso tenemos un paper en que somos coautores y por lo tanto hemos tenido digamos, una interacción desde la parte de la academia, ¿no? Entonces, en este semestre, y a propósito de que hemos estado utilizando el texto de Claude, nos hemos contactado nuevamente y Claude muy generosamente nos ha ofrecido venir la próxima semana a nuestra clase para darnos una pequeña conferencia.
Así es que eso es, como les digo, para mí un motivo de mucha alegría porque, bueno, es a veces un poco complicado conseguir los contactos y también tener la posibilidad de que haya la disponibilidad de tiempo y demás. Sin embargo, pues está ya todo coordinado, así es que les pido de manera muy especial el próximo lunes a la hora de siempre, a las 2, estemos listas para recibirle a Claudia Porte, que nos va a dar una charla de 1 hora aproximadamente sobre temas obviamente de calidad de software. También es la posibilidad de que si ustedes quieren hacerle directamente al autor del libro alguna pregunta o comentario con respecto al texto o los ejercicios, o en general lo que él nos explique o de calidad de software lo podamos hacer. Obviamente, como él vive en Montreal, pero la conferencia la vamos a hacer bueno, él habla inglés, entonces yo le voy a pedir a Claude que trate de tenernos un poquito de paciencia, de hablar un poco despacio. Si vemos la necesidad de hacer una traducción eventualmente, pues yo podría colaborar en eso, entonces ahí vamos a ver cómo nos va. Entonces, de tal manera que de pronto si alguien se anima a preguntar, podría preguntar en español, yo le podría traducir a Claude la pregunta para que él nos pueda dar a todos su contestación. Así es que eso es. Creo que la virtualidad nos ha traído muchas limitaciones en muchos aspectos, pero asimismo creo que la virtualidad también, como todo, ¿no? Ha abierto algunas posibilidades que de otra manera no se hubieran dado, como esta visita que vamos a tener del autor de nuestro texto. Entonces, eso para la próxima semana y por lo tanto, cambiamos un poquito la planificación. Ya no vamos a hacer el laboratorio número 4, sino que hoy día, con el laboratorio de hoy, cerramos el tema de los laboratorios. Entonces vamos a tener solamente 3 laboratorios en este semestre, pero vamos a tener de complemento esta charla, presentación del autor de nuestro libro de texto. Entonces, esas eran las novedades que les quería comentar, así es que por favor traten de poder estar presentes la próxima semana para aprovechar esta visita que vamos a tener. Y bueno, ahora sí, les pido por favor que me ayuden con el tema de la mano electrónica para poder tomar gracias, ya veo las manos, para poder tomar la captura del día de hoy. Me falta Nicolás, Inchilema, Osa Isaac y también Nicolás Arias. Kevin también me falta, gracias Kevin. Solamente me falta Nicolás Arias, de las 25 personas que estamos el día de hoy. Déjenme ver esto acá. Ahí estamos. Denme un segundito para tomar la captura y estamos. Listo, muchísimas gracias chicos. Pueden nomás bajar las manos. Entonces, esas son las novedades. Tenía una tercera novedad y ahorita se me escapó, que era la tercera cosa que les quería comentar. Bueno, ya se me vendrá a la mente. En todo caso, vamos ahora sí a iniciar con, como siempre, con la revisión primero del trabajo de la semana pasada, por cualquier duda que ustedes tengan sobre sobre tanto la parte de los ejercicios como la parte de laboratorio. Entonces, le voy a pedir a Henry Núñez, si por favor puedes compartirnos tu trabajo de la parte de teoría para poder revisarlo juntos y un poco retomar el hilo de lo que vamos a hacer en el día de hoy, que es continuar con el siguiente capítulo. Dije, disculpe, yo le escribí, no sé si me leyó, que tuve un problema para terminar el deber, no sé si estaba al tanto. Veo, Henry. Entonces, qué raro. Ahí ya estás con el micrófono, pero no te escucho. ¿Sí me escucha, Aine? ¿Aló? Listo, Henry. ¿Puedes intentar decir algo para ver si tenemos tu audio? Inge, ¿sí me escucha? Ah, sí, soy yo la que tengo problemas acá. Disculpa, perdón. Ahora sí. Buenas tardes, Henry. ¿Cómo estás? ¿Sí me escucha, Inge?
Ahora sí, sí, era en mi compu que tenía desactivado el audio. Qué Ah, gusto escucharte. Ajá. sí, Ayúdanos, porfa, compartiendo tu pantalla y veamos tu tarea del capítulo 2, por favor. sí le comentaba a Inge que le había escrito un correo porque tuve problemas para terminarlo y no sé si le leyó o estuvo al tanto. Le envié un correo a Eh, su, a su, a mi al correo general. institucional. Ya, Sí, 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 no, esta mañana tuve muchas reuniones, no revisé el correo, pero no hay problema, está bien, pero me lo vas a mandar después, ¿verdad? O me lo sí, mandaste. sí, Inge. Ya, no pasa nada. Ok, entonces Ya, en Inge, ese gracias. caso, gracias. Vamos con Carlos Chicaiza, por favor. Singe, no sé si me escucha. Sí, a ver, sí te escucho. Ok. Ya voy a abrir mi deber entonces. Sí, por favor, si nos puedes mostrar tu deber y lo vamos a chequear juntos. Entonces recuerden que en este capítulo que está de la mano con lo que ISTQB plantea, básicamente se trata de revisar en detalle los niveles de pruebas que se plantean, ¿no? Partiendo desde componentes, luego integración, luego sistemas y finalmente pruebas de aceptación, notando que hay varios tipos de pruebas de aceptación que hay que hacer y también se habla de los distintos tipos de pruebas, las funcionales y las no funcionales. La semana pasada el laboratorio estuvo orientado a funcionalidad. Esta semana el laboratorio va a estar orientado justamente a no funcionalidad, ¿sí? A cómo medir las cuestiones, las características o criterios de calidad que marca la ISO 25000. Específicamente, JMeter nos va a ayudar a medir temas de desempeño. Entonces, antes de ir pues a avanzar con lo que sería el laboratorio y el capítulo de esta semana, que tiene que ver con pruebas de técnicas estáticas, veamos entonces cómo les fue con el deber. Por fin, ¿me ayudas, Carlitos? Dije, Listo. una pregunta antes de que Ajá. continuemos, Amar. antes que nos vayamos. Sí, Lo que pasa es que usted dijo que teníamos que imprimir la hoja sobre las firmas, firmar y luego escaneamos de nuevo y le enviamos, ¿verdad? sí, ajá. La del trabajo opcional, sí, porque como las firmas deben ser manuscritas, la hoja Ya, que imprimas y firmes a mano, esa por favor es la que hay que escanear y enviar. ya, muchas gracias. Disculpe la Nada, molestia. Jair. Ok, no hay problema. Ahora sí, Carlitos, te escuchamos. Bueno, aquí está la pregunta. Sí, sí, este es el capítulo 2. Listo. Entonces, bueno, Sí. la pregunta 40 decía, las pruebas de las interfaces de entre componentes son un principal objetivo de cuál nivel de pruebas. Según yo, Ujú, es de las pruebas de integración, porque son pruebas para exponer defectos en las interfaces y o sea, en cómo se conectan los diferentes componentes del sistema. Y correcto. porque las otras no, sería porque, por ejemplo, pruebas de componentes se refieren más a un componente individual, no tanto a la interacción con otros, y las de sistemas son para comprobar hacia el sistema en general, sin más por el lado de si es que está cumpliendo requisitos y ese tipo de cosas. Y en pruebas de aceptación, bueno, eso se relaciona con el nivel de satisfacción que el sistema le genera al cliente. Al usuario final, así es. Recuerden que cuando se habla de interfaces, no se está hablando de interfaces de usuario, ¿no? Se está hablando de APIs entre componentes de programa, de interacciones entre componentes o periféricos. Entonces, en esta fase de pruebas de integración, justamente tratamos de encontrar defectos en estas interacciones, en estas APIs entre componentes. Por eso se hacen después de haber probado cada componente, ¿no? Entonces, digamos que tienes por ejemplo, un módulo de facturación que ya está aprobado y por otro lado tienes un módulo de inventario que ya está aprobado. Ahora quieres probar la interacción, que sería que cuando se genera un registro de facturación, automáticamente se actualiza la data de inventario. Entonces, eso implica un paso, una comunicación, un paso de datos de un componente al otro y viceversa. Entonces, eso se prueba en integración. Esa es la idea de las pruebas, así es que es correcto, la respuesta es prueba de integración. Sigamos, Carlos, por favor. Listo, la pregunta 41
¿Qué son las pruebas operacionales? Entre las opciones del proceso de probar para determinar el rendimiento de un producto de software, las pruebas realizadas para evaluar un componente o un sistema en su entorno operacional, el proceso de probar para determinar la recuperabilidad de un producto del software, las pruebas que ejecutan los casos de prueba que fallaron última vez que fueron ejecutados. Bueno, yo puse como respuesta las pruebas realizadas para evaluar un componente o sistema en su entorno operacional. Descarté pruebas de rendimiento porque, bueno, eso es como indica el nombre, ¿no? Está relacionado con el rendimiento, y las pruebas de recuperación de fallos, esas serían las que determinan la recuperabilidad de un error o de un fallo. Y por último, esas pruebas que dice que ejecutan los casos de prueba que fallaron última vez, esos me parece que son pruebas de corrección. Entonces esas no serían. Así es. Exactamente el nombre de las últimas, cuando falla y vuelves a probar, es pruebas de confirmación, porque confirmas, o pruebas de retesting o pruebas repetidas, o repetición de pruebas, dependiendo del traductor. Efectivamente, las opciones A y C, que habla de rendimiento y de recuperabilidad, está hablando de tipos específicos de pruebas no funcionales. Por ejemplo, justo el laboratorio de hoy con JMeter tiene que ver con cómo crear casos de prueba para medir el rendimiento del producto de software. Entonces, por descarte nos queda la opción B, pero como ustedes leyeron, las pruebas operacionales se realizan durante la fase de pruebas de aceptación sobre el propio ambiente, ¿no? Como dice ahí la pregunta. Entonces, ya estando en el ambiente real de operación, se hacen este tipo de pruebas para ver si es que no hay ningún inconveniente o no se detecta ningún defecto adicional, a pesar de que el sistema ya ha pasado a pruebas de sistema, es decir, ya está dentro de nuestro ambiente de pruebas, ya todo está comprobado. Sin embargo, puede ser que elementos del entorno operacional, variables del sistema operativo o temas de coexistencia con otros productos, o por ejemplo, usos de puertos que es conflictivos, cosas de ese estilo pueden saltarnos directamente o específicamente cuando hacemos estas pruebas en el entorno operacional. Correcto, estamos bien. Sigamos, por favor, Carlitos. Listo, la pregunta 42 dice, considere los siguientes 4 tipos de pruebas para una aplicación de comercio electrónico. Las pruebas de cada posible consulta de la base de datos, las pruebas de los tiempos de respuesta del sistema bajo carga, las pruebas de nuevas características a medida que son adicionadas al sistema, la verificación del manejo correcto de los pedidos típicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1. Es una prueba relacionada con el cambio. 2. Es una prueba no funcional. 3. Es una prueba funcional. Y 4. Es una prueba estructural. Y bueno, esas opciones. Entonces, la que yo puse de respuesta es la que dice que la primera, la prueba de cada posible consulta de base de datos, es una prueba estructural. Que las pruebas de los tiempos de respuesta del sistema bajo carga, esto es una prueba no funcional. Y que las pruebas de nuevas características a medida que son adicionadas al sistema, esa es una prueba relacionada con el cambio. Y por último, la verificación del manejo correcto de los pedidos típicos es una prueba funcional. Sí, correcto. Entonces, como ustedes ven, la idea es irnos dando cuenta, primero, que no existe solamente la idea de pruebas en general. Cuando nosotros como ingenieros de pruebas diseñamos justamente el proceso que vamos a llevar a cabo, tenemos que tener muy claro cubrir todos los distintos niveles de pruebas por un lado y por otro lado todos los distintos tipos de pruebas. Y como vimos, los distintos tipos pueden ser ejecutados a su vez en los distintos niveles, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una combinación de tipos de pruebas y niveles de pruebas. Entonces esta pregunta está destinada a que logremos ir identificando justamente distintos tipos de pruebas dentro de las posibilidades cuando estás diseñando el proceso de pruebas para un aplicativo o un producto de software específico, ¿no? Y sí, la teoría en este caso es bastante clara, entonces creo que no hay ninguna duda. Con todo, si es que alguien tuviera alguna duda con los ejercicios que vamos revisando, pues me preguntan nomás, ¿no? Pues aquí estamos justo para eso, para
cualquier duda que ya hemos tenido al hacer los ejercicios, pues las podamos resolver. Sigamos, por favor, Carlos. Bueno, pregunta 44, dice, usted está probando una nueva aplicación de software para el mercado masivo y quiere asegurarse de que ésta gustará a sus usuarios meta. Usted ensambla una muestra representativa de los usuarios potenciales para un estudio y para hacer que ellos traten de lograr las tareas típicas basadas en los prototipos de las pantallas. Usted observa cuidadosamente la habilidad de ellos para determinar esas tareas sin que ellos se confundan o atasquen. ¿Cuál tipo de prueba está usted realizando? Bueno, las opciones, pruebas de estrés, pruebas de usabilidad, pruebas funcionales y pruebas de seguridad. La respuesta sería pruebas de usabilidad, porque bueno, las pruebas de estrés son las que están relacionadas con el sistema y la carga que soporta. Las pruebas funcionales están relacionadas con lo que viene siendo la función del sistema, o sea, si es que cumple con los requisitos. Y las pruebas de seguridad, eso ya sería como buscar vulnerabilidades y no está haciendo nada de eso. Correcto, sí, las pruebas de estrés son las que se hacen en herramientas como JMeter, nuevamente el laboratorio de hoy. Las pruebas de seguridad tendrían que ser utilizando y buscando más bien temas específicos de vulnerabilidades o puntos calientes, como vimos en SonarQube, ¿no es cierto? Y en este caso las respuestas podrían estar entre usabilidad y funcionalidad, porque de todas maneras estás probando, o sea, estás trabajando con la funcionalidad para hacer estas pruebas en este escenario. Pero aquí la clave para saber que la respuesta es usabilidad es el hecho de que habla de que con los usuarios se les trata de hacer que ellos ejecuten tareas típicas en prototipos de pantallas. Y tú estás observando la habilidad del usuario para terminar la tarea. Entonces, cuando nosotros como testers entramos como observadores de lo que el usuario hace, eso es exactamente una prueba de usabilidad. Entonces, claro, el usuario ejecuta una tarea, es decir, indirectamente sí está trabajando una funcionalidad, pero en este momento, en esta prueba, no nos interesa tanto el resultado funcional, sino nos interesa ver el nivel de carga cognitiva, como hicimos con el NASATLX, por ejemplo, el nivel de confusión, como hicimos con la herramienta del TreeJack, ¿no? En donde se podía ir para otro lado y no darse cuenta de qué opciones tenía que escoger. Entonces, efectivamente, este escenario está específicamente detallando lo que sería una prueba de usabilidad. Chévere, sigamos, por favor, Carlos. Listo, pregunta 45. Usted está probando un sistema bancario web que permitirá a los clientes acceder a sus cuentas en Internet. Usted recibe un borrador de la especificación del diseño técnico que describe la arquitectura del sistema a nivel de componente de software. Tan pronto como usted recibe este documento, comienza a diseñar las pruebas para asegurar que cada interacción posible entre los componentes de hardware y software, ambos de sistema a sistema y de punta a punta, sea ejercida durante el proceso de los niveles de pruebas de integración y sistema. ¿Cuál tipo de prueba está usted diseñando? Bueno, con respuesta puse prueba estructural y descarté la prueba de rendimiento porque, bueno, otra vez no hablamos de eficiencia o carga. Portabilidad tampoco, porque no estamos hablando de transferir el sistema a otro hardware o software. Y la funcional, yo descarté porque no se está hablando de un diseño técnico y eso como que no viene a ser algo en lo que esté así metido el usuario con sus requisitos. Sí, definitivamente no es prueba de portabilidad ni de rendimiento. Entonces, nuevamente aquí las posibles opciones que daba entre prueba estructural y prueba funcional, ¿no? En este caso, estamos trabajando desde la especificación del diseño. Entonces, cuando te hablan de diseño o te hablan de arquitectura, básicamente estás digamos, en la capa estructural del producto de software. ¿Sí? Entonces, cualquier revisión que tenga que ver con diseño, con arquitectura, es una revisión de la parte estructural. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta en este caso es estructura. Y noten ustedes cómo ya vamos viendo o se nos va un poco aperturando ideas y escenarios de todas las posibilidades que hay de tipos de pruebas que puedes y debes realizar, de hecho, sobre los productos de software. Sigamos, Carlos, por favor, avancemos. Ok,
Pregunta 46. ¿Cuáles son los propósitos de las pruebas de confirmación y las pruebas de regresión? Las pruebas de regresión verifican el éxito de las acciones correctivas y las pruebas de confirmación aseguran que no han sido introducidos o descubiertos defectos en áreas no modificadas del software como resultado de un cambio. Pruebas de regresión y las pruebas de confirmación son sinónimos, ambas verifican el éxito de las acciones correctivas. Las pruebas de confirmación verifican el éxito de las acciones correctivas y las pruebas de regresión aseguran que no han sido introducidos o descubiertos defectos en áreas no modificadas como resultado de un cambio. Las pruebas de regresión y pruebas de confirmación son sinónimos, ambas aseguran que no han sido introducidos o descubiertos defectos en áreas no modificadas como resultado de un cambio. La respuesta sería: las pruebas de confirmación verifican el éxito de las acciones correctivas y las de regresión aseguran que no han sido introducidos o descubiertos defectos en áreas no modificadas como resultado de un cambio. Bueno, descarté las otras porque los conceptos estaban invertidos. Así es, correcto. Y esta pregunta, anótense por ahí un asterisco o algo, es una pregunta de cajón para este examen del segundo bimestre, porque es súper importante que nosotros nos demos cuenta que hay que hacer la primera corrida de pruebas, obviamente, pero una vez que esa corrida indica defectos que deben ser corregidos y regresa de depuración el objeto de prueba, es súper importante que se vuelva a correr la prueba, eso sería la prueba de confirmación, y después de ella se vuelvan a correr todas las pruebas relacionadas, eso serían las pruebas de regresión. Como vimos en el laboratorio, herramientas como Selenium, o hay otra herramienta también que se llama Test Complete, que es como quien dice actualmente la competencia más cercana de Selenium, que te permiten justamente hacer scripting de las pruebas para luego poder usarlas o repetirlas en confirmación y luego poder hacer nuevamente todas las pruebas para revisar que no se haya dañado nada más o no hayan aparecido nuevos defectos a través de hacer regresión. Entonces son esos tres, esas tres instancias de pruebas que hay que hacer. Las pruebas, la primera vez que le ejecutas, las pruebas de confirmación, y después de las de confirmación la regresión, y después de regresión si puedes hacer salida a producción si es que no han habido mayores novedades. Entonces esos conceptos, como les digo, son fundamentales para nosotros y de hecho es pregunta para el examen esta pregunta de aquí. Avancemos a la 49, por favor, Carlos. Listo. ¿Cuál tipo de pruebas es típicamente más importante durante las pruebas de mantenimiento en comparación a las pruebas de una aplicación completamente nueva? Las opciones son pruebas de regresión, pruebas de rendimiento, pruebas funcionales y pruebas de seguridad. Yo escogí pruebas de regresión porque pruebas de rendimiento y funcionales pues, que son más importantes en una aplicación nueva, y las pruebas de seguridad generalmente no son tan importantes como las anteriores. Bueno, yo no diría que no son tan importantes las de seguridad, porque eso depende. Si la aplicación necesita altos niveles de confidencialidad de la información, entonces seguramente las pruebas de seguridad serán igual de importantes. O sea, no podemos en realidad determinar en general la importancia de cada criterio de calidad, sino que eso depende del aplicativo, y como en este caso no nos están diciendo de qué se trata la aplicación, no podemos aproximar si seguridad es más importante que rendimiento o si no es importante. De todas maneras, en este caso la respuesta es correcta. En este caso la que es más necesaria cuando estamos haciendo mantenimiento es nuevamente regresión, ¿no? Porque recordemos que, o sea, dos son importantes, la de confirmación y la de regresión, pero en el listado que nos están dando no está confirmación, por lo tanto, la única opción que nos queda es regresión, porque las otras, rendimiento, funcionales, seguridad, son igualmente importantes cuando es mantenimiento que cuando no es mantenimiento. Entonces, la que sí es mucho más importante cuando es mantenimiento es regresión. Entonces, la respuesta es correcta. Solamente con la aclaración de que no podemos adelantar cuál es la prioridad de los otros criterios de calidad sin hacer un análisis de riesgos. Entonces, los criterios, la importancia de los criterios está dada en función del análisis de riesgos. Si en el análisis de riesgos yo determino que para este aplicativo la portabilidad es altamente
riesgosa, es decir, que si es que algo pasara en temas de portabilidad, el fallo va a tener muchas consecuencias, entonces en este caso pruebas de portabilidad serían súper necesarias. Entonces es la manera de ir priorizando a través de ver los riesgos de cada uno de los elementos de calidad que vamos a medir en el producto, que vamos a revisar en el producto, y para determinar el orden en que se van a hacer esas pruebas. 51, por favor, Carlos. La última. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Durante las pruebas de mantenimiento, el análisis del impacto nos ayudó a decidir cuántas pruebas de regresión deben ser realizadas. Durante las pruebas de mantenimiento, el análisis del impacto nos ayudó a decidir cuántas pruebas de confirmación deben ser realizadas. Durante las pruebas de nuevo desarrollo y mantenimiento, el análisis del impacto nos ayuda a decidir cuántas pruebas de confirmación deben ser realizadas. El análisis de impacto no afecta a las pruebas de regresión. Yo escogí durante las pruebas de mantenimiento, el análisis del impacto nos ayuda a decidir cuántas pruebas de regresión deben ser realizadas. Y bueno, las otras las descarté, sobre todo porque las que decían pruebas de confirmación, porque esas pruebas de confirmación, el número de pruebas de confirmación está definido por el número y tipo de errores encontrados. Defectos. Ajá. Sí, correcto. Entonces, sí, aquí también la respuesta está bien, correcta, es la primera, el análisis, justo lo que me adelanté, ¿no? El análisis de impacto o de riesgo, que también se llama, es el que te ayuda a definir la priorización y también la profundidad o cantidad de pruebas que se realizan, ¿no? Entonces, es correcto. Gracias, Carlitos, por tu aporte. Y puedes cerrar tu pantalla, por fin. Okay. Gracias. Entonces, como vieron en este segundo capítulo de la parte de pruebas, se hace este recorrido grande de niveles y de tipos de pruebas y se ejercita un poco escenarios, ¿no? Ahora nos corresponde entrar al capítulo 3, que ya es el penúltimo que vamos a estudiar en este curso. Y en este capítulo 3 también les he colocado ya acá en el aula la respectiva tarea. Vamos a hacer una variedad. En esta semana no vamos a resolver ejercicios del libro. Sin embargo, sí, obviamente vamos a leer el capítulo del libro. Entonces está aquí la especificación. Entonces, las secciones que vamos a leer son las secciones 3.1 y 3.2 del libro de texto. No vamos a leer nuevamente completo el capítulo, solamente las dos primeras secciones. Y en lugar de resolver preguntas del libro, en este caso vamos a resolver unos ejercicios que yo he preparado por ustedes en el documento que ya vamos a abrir en un ratito. Entonces, son 3 ejercicios, todos del mismo tema, que es el tema de revisiones en software. Y al final, lo que ustedes necesito que entreguen es las listas de defectos de cada uno de los 3 objetos de prueba. Entonces dirás, objeto de prueba número 1, los defectos que encontré son, y el listado. Objeto de prueba número 2, los defectos que encontré. Objeto de prueba número 3, los defectos que encontré. Ese es el resultado, lo pones en la plantilla Word normal, no la de laboratorio, sino la otra, y lo subes acá en la tarea, ¿no? Entonces, antes de abrir los ejercicios, sí les quiero mostrar el libro, para que nos ubiquemos en dónde estamos, ¿no? Entonces, dentro del libro de texto, estamos ya en el capítulo 3. Aquí venimos. Entonces, en fundamentos de prueba, esto como para ya ir pensando en cómo va el tema del examen. En fundamentos de prueba, uno de los elementos principales es justamente el proceso de pruebas, las distintas fases que tiene el proceso de pruebas y las actividades principales dentro de cada una de esas fases, que está básicamente en la sección 1.4. Entonces, de este capítulo, perdón que ya se me pasó, lo más importante de la parte teórica es la sección 1.4, que es el proceso de pruebas básico. Luego, en el capítulo que estamos terminando hoy, que es el capítulo número 2, pruebas a través del ciclo de vida de software,
Las secciones más importantes son, como hemos dicho, la 2.2, niveles o fases de prueba, y las 2.3, tipos de las pruebas. Y tomando en cuenta que para cada tipo de prueba hay un objetivo diferente. Por eso es necesario hacer varios tipos de pruebas. Entonces, no te vas a quedar contento con haber usado solo SonarQube, porque eso implica haber encontrado defectos desde la perspectiva de calidad de código, pero no has hecho nada de rendimiento, por ejemplo, en SonarQube. Entonces, serían pruebas incompletas. Entonces, como cada tipo de prueba tiene otros objetivos, lo que tenemos que hacer es un compendio de distintos tipos de pruebas para abarcar distintos tipos de objetivos acorde a los análisis de impacto o de riesgos que hagamos sobre el producto de software, ¿no? Porque acuérdense que no se puede probar todo, entonces hay que escoger. Y ahora entramos entonces al capítulo número 3, que es el capítulo de técnicas estáticas. Se llaman estáticas porque no implican ejecución del objeto de prueba. Entonces, en este tipo de pruebas, en este tipo de pruebas no vas a necesitar objetos ejecutables. Por lo tanto, las pruebas y las técnicas estáticas son aplicables tanto a código como a documentos, como a modelos, como a arquitecturas, como a interfaces prototipadas. Es decir, puede o no puede existir en la parte ejecutable, pero así exista, no le tomamos en cuenta la parte ejecutable. Lo que hacemos es ver el producto desde la parte estática o de estructura. Entonces, en esta sección, nosotros nos vamos a concentrar, como les dije, en la sección 3.2, que es el proceso de revisión. En esta sección, esta es la parte más importante de este capítulo, ¿no? Aunque vamos a leer la 3.1 y la 3.2 para tener todo el contexto, pero los ejercicios que vamos a resolver tienen que ver con el proceso de revisión. Entonces, aquí en el libro de texto se explica la parte ya de detalle de cómo realizar un proceso de revisiones, cómo trabajan los revisores, etcétera, ¿no? Entonces, después de leer estos dos capítulos, es donde, pues, tú ya podrás tener la teoría como para poder hacer los ejercicios que vamos a revisar ahorita de qué se trata. Porque sí quiero darles algunas indicaciones adicionales para que les sea sencillo o más rápido, más bien, hacer la tarea de esta semana. Se quedó la carga. Déjenme ver si lo puedo ver aquí en offline, dado que allí no quiere venir. Entonces, no es por acá. Ojalá eso ya regrese más bien, porque no recuerdo dónde puse ese documento. No, aquí tengo solo lo del laboratorio. Veamos más bien si acá ya se, ¿no? No, el aula está últimamente súper lenta. Ejercicio de revisión, veamos. Tal vez lo tenga en el capítulo. Aquí está. Mil disculpas la confusión, pero está como que el aula no nos quiere ayudar hoy. En todo caso, aquí está. Espero que cuando el aula ya se recupere, ustedes lo puedan bajar. Ahí le prueban, deberían poder bajarse. Y si no, me avisan. Entonces, son 3 ejercicios. Los vamos a revisar uno por uno. Entonces, el ejercicio, todos son de revisiones. Entonces, primera aclaración. Ustedes en el libro, cuando lean cómo funciona el proceso de revisión y que hay distintos tipos de revisiones, van a ver que los tipos de revisiones están relacionados con el nivel de formalidad con que haces una revisión. La revisión más formal es la que se llama una inspección. Entonces, en una inspección actúa no uno, sino varios revisores, actúa también un moderador y es un proceso en el cual pueden haber varias reuniones. Una reunión inicial, como esta que estamos teniendo ahorita, donde se plantea la revisión. Luego, cada revisor se lleva a su respectivo espacio, el objeto de prueba y toda la información que necesita para hacer las revisiones, y luego regresa y entre todos se hace una plenaria para determinar coincidencias entre revisores o no coincidencias.
Entonces suele suceder que cuando hay varias revisiones, hay cosas que todos o varios revisores detectan, es decir, defectos comunes, ¿no? Pero también suele suceder que hay cosas que un revisor detecta que otro no, y entonces defectos complementarios que no son los que todo el mundo encontraron. Entonces, de eso justo se trata lo que vamos a hacer esta semana. Entonces, vamos a simular un proceso de revisión en lo cual, en este caso, yo voy a actuar como la persona que coordina la revisión y establece los objetos de prueba y las reglas de la revisión. Cada uno de ustedes se va a llevar el objeto de prueba y las instrucciones para realizar las revisiones individualmente, las van a subir al aula virtual. Yo me voy a encargar de hacer la compilación porque en clases no tendríamos tiempo para que todos nosotros presentemos lo que hemos encontrado, pero yo sí voy a revisarles, a leerles a cada uno de ustedes como revisores los listados de defectos y voy a hacer una compilación que les presentaré la próxima semana y con algunas estadísticas, ¿no? Cuántos defectos encontramos, qué porcentaje de esos defectos fueron encontrados por la mayoría de revisores, qué defectos fueron encontrados por uno o pocos revisores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trata de que tu lista de defectos sea lo más amplia posible a través de hacer una revisión concienzuda, detallada, bien realizada de los 3 objetos de prueba que son muy sencillos y lo vamos a ver ahorita. Entonces, la primera revisión es la siguiente. Hay que utilizar una lista de chequeo para revisión de requerimientos y con esa lista de chequeo encontrar defectos en el siguiente documento de requisitos. Entonces, aquí está he puesto un documento de requisitos que se llama Omninet, que me parece que de hecho es el que usa en el libro que estamos utilizando de texto. Entonces, está sacado acá completamente lo que sería este documento de requisitos, ¿no? Con el alcance, con los términos que se utilizan, y la sección más importante, la sección 3, que son la descripción de requisitos. Entonces, este es un pequeño sistema que se está planteando para hacer un kiosco, ¿no? Y si quiere instalar 1000 de estos kioscos para aceptar pagos y poder acceder al Internet. ¿Sí? Es básicamente la idea de este producto que se llama Omninet. Entonces, aquí está explicado los requisitos generales. Debe proporcionar acceso a Internet a los usuarios que encuentren los kioscos en aeropuertos, centros comerciales, teatros, etcétera, ¿no? Y entonces aquí viene todo el detalle, ¿no? Cómo va a ser el pago, cómo se inicia una sesión, cómo se cierra una sesión, todos los requisitos que tiene este sistema. No es un sistema muy complejo, por lo tanto no es muy grande tampoco el documento. Entonces aquí está todo el documento que termina aquí, en el requisito número 325, que es cómo terminar un usuario, ¿no? Entonces, este es el documento de requerimientos que tienes que revisar. Ahora, la revisión para que sea más efectiva, hay varias maneras, ¿no? Pero la manera que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio es con la utilización de listas de chequeo. Entonces, la lista de chequeo sí te la tienes que buscar tú. Entonces, si tú das en inglés requirements checklist o en español lista de chequeo para requerimientos de software, te va a salir varias opciones de listas, algunas de pago y otras disponibles gratuitamente. Entonces, obviamente vas a escoger una lista de chequeo gratuita, no demasiado grande, es decir, porque hay listas de todos los tamaños y colores, ¿no? Entonces, la lista lo que te ayuda es a tener una estructura de la revisión. Entonces, te dice, lista de chequeo, punto 1, verifique que el documento tenga esto. Punto 2, verifique que esté escrito de tal manera. Punto 3, no sé qué. Entonces, la lista te va dando las cosas que tienes que ir viendo si se cumplen o no se cumplen en el documento. Entonces, tu primer trabajo consiste en hacer la búsqueda y seleccionar una lista de chequeo. Puede ser en inglés o en español, que no sea muy grande. O sea, una lista de chequeo básica, digámoslo así. Y uno por uno luego vas cumpliendo los ítems de la lista, como su nombre lo dice, visto, si ya cumple, X si no cumple. Y eso es lo que tú reportarías después en tu listado de defectos. Cuando reportes un defecto, tienes que decir en qué sección. Entonces, por ejemplo, dirás, encontré un defecto en el requisito 315.
¿sí? Y el defecto consiste en tal cosa. Entonces tendrás que decir la ubicación del defecto y de qué se trata el defecto que estás reportando. Entonces, eso con respecto a esta primera revisión, que es una revisión, en este caso, de la parte de requerimientos de un documento plano, en este caso. Segundo problema, termino de revisar y pues abrimos micrófono para cualquier duda que ustedes tengan de este deber. En el segundo problema, la idea es la misma. Igual debes buscarte y bajarte una lista de chequeo, pero en este caso para revisión de base de datos. Y de la misma manera lo que vas a obtener es un listado, una tablita de dónde encontraste defectos y ahí, asimismo tendrás que indicar específicamente encontré defecto en la tabla Hockey Game o encontré un defecto en el campo de descripción de la tabla Hockey Game o encontré un defecto en la relación entre la tabla Play of Round y la tabla Hockey End. Entonces, primero la ubicación para que el que te está leyendo, en este caso mi persona, puede ubicar exactamente en qué parte del objeto de prueba, en este caso, en qué parte del modelo de base de datos encontraste un defecto, y luego la descripción. Entonces, por ejemplo, yo podría decir Game Scores, y ahí les voy a dar un defecto que de hecho existe. Casi toda lista de chequeo de base de datos te va a decir que es norma que los nombres de las tablas y de los campos no sean en plural, que sean en singular. En este caso, la tabla Game Scores está yéndose en contra de esa, digamos, buena práctica, porque no debería llamarse Game Score, sino simplemente Game Score. Entonces, ese ya es un defecto que tienes que reportar y que seguramente lo vas a encontrar cuando tu lista de chequeo te diga vea singulares y plurales. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Si este gráfico no les resulta muy claro, porque la captura no me gusta tanto, les puse también el enlace. Entonces, de este enlace, en ese enlace pueden descargarse el modelo entidad-relación que está acá. Y esa es la segunda cosa que tienes que revisar. Quisiera ver quién es la persona que encuentra más cantidad de defectos, tanto en los requerimientos como aquí en la base de datos, ¿sí? Obviamente, cuídense también de los falsos positivos, ¿no? Un falso positivo sería que tú reportes un defecto donde no hay. Y eso tampoco es conveniente. Igual que no reportar un defecto que sí hay, también que tampoco conviene, ¿no? Entonces, la idea es que tú logres reportar la mayor cantidad de defectos reales y que evites reportar defectos que no son ciertos, que en realidad no son defectos. Entonces, eso en cuanto al diagrama entidad-relación. Y el tercero y último, la misma historia, buscarse una lista de chequeo para revisión de código y utilizar esa lista para encontrar defectos o codesmells en el siguiente código. Entonces, aquí tienen ustedes línea por línea para que tú puedas decir en la tablita ubicación del defecto, línea número 18, por decir algo. Descripción del defecto, no está especificando el tipo de dato para la impresión, porque aquí solo está mandando I, imprima I, pero como sabemos es en scanf, tanto en scanf como en printf se deberían especificar los tipos de datos como se está haciendo, por ejemplo, arriba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso te dirá nuevamente tu lista de chequeo. Entonces, la lista de chequeo de código puede ser que tú te escojas, puede ser una lista general para cualquier lenguaje de programación, que te puede servir bien, o puede ser una lista de chequeo específica, en este caso, para el lenguaje C. Entonces, lo que hace este código es un cálculo muy sencillito. Mete unos datos y en base a esos datos hace el cálculo y lo reporta, pero desde ya les adelanto que este código tiene gran cantidad de defectos y de codesmells. Entonces, aquí tienen para darse gusto encontrando todos los problemas que tiene ese código. Como estamos actuando de revisores, no es nuestra función hacer las correcciones. Entonces, ustedes no tienen ni que presentar el código factorizado, ni el modelo de base de datos compuesto, ni el documento de requerimientos actualizado, ¿no? Nuestra función como gente de calidad llega hasta el informe de incidencias, el listado, la ubicación, el nombre y la descripción del defecto. Eso es lo que tienes que entregar y lo que yo quiero que ustedes ejerciten esta semana es este asunto de ayudarte con listas de chequeo para hacer más fácil y más estructurado el trabajo de la revisión.
Porque tú también podrías revisar cualquiera de estas tres cosas, digamos, el modelo de bases de datos al ojo, ¿no? Entonces, decir, desde lo que yo sé de base de datos, veo y empiezo a decir, aquí le falta esto, aquí le sobra esto otro, aquí esto no está bien, etcétera, ¿no? Que esa sería una prueba basada en tu experiencia, que también existe y es válida. Sin embargo, se recomienda que para que todos los revisores tengan una estructura y no se les olvide nada, ni dupliquen esfuerzos, se ayuden en apoyos como listas de chequeo, por ejemplo, para poder hacer las revisiones. Entonces, ese es básicamente, en eso consiste el deber de esta semana. No vamos a hacer entonces resolución de problemas de libros, sino esta aplicación práctica con estos 3 ejercicios que los mandas acá, como siempre, hasta el domingo en realidad. Aquí tengo que cambiar la fecha. Hasta el domingo a las 10 de la noche. Entonces, eso con respecto al avance de teoría. Si es que alguien tiene alguna duda o pregunta, ahorita es un buen momento. Renata, tienes la mano alzada, creo que se te quedó. ¿Preguntas, tal vez? Ok, chévere. Entonces, vamos avanzando. Como les digo, ya solo nos queda un capítulo más que estudiar, que lo plantearemos la próxima semana, y un laboratorio último, que es el que vamos a empezar el que vamos a plantear en este momento. Este laboratorio lo que nos va a ayudar es a tener una primera aproximación con lo que son herramientas para lo que es la parte de no funcionalidad, ¿sí? Porque hemos visto varios tipos de herramientas, las que vimos en el primer bimestre con el proyecto, que eran herramientas para revisar temas de usabilidad y accesibilidad. El SonarQube, que nos representa o nos permite ver herramientas para analizar código como tal, de una manera estática, sin ejecutarlo. Y la semana pasada vimos una herramienta funcional que nos permite hacer las pruebas de primer nivel, que son la funcionalidad primera. Si esa funcionalidad falla, las siguientes, que son las de confirmación o retesting, y una vez que esas pasan, volver a hacer pruebas generales, que son las pruebas de regresión. Entonces, hasta ahí es donde estamos. Hoy añadimos un último paso, que es ver todo el otro tipo de pruebas, ¿no? Que son pruebas de confiabilidad, pruebas de compatibilidad, pruebas de seguridad y pruebas de rendimiento. Entonces, obviamente, hay herramientas especializadas para cada uno de estos tipos de pruebas no funcionales, y nosotros vamos a utilizar solamente una como ejemplo de todos esos tipos de herramientas. Entonces, igual acá en el capítulo 5 está abierto ya la tarea con las especificaciones que les vamos a recorrer ahorita en detalle, ¿no? Entonces, está acá debajo del trabajo opcional y de la lectura del texto capítulo 3, tu informe individual del laboratorio de pruebas de rendimiento. Entonces, como siempre, vamos a ir siguiendo las especificaciones. Vas a ir siguiendo, pues, las especificaciones para realizar tu informe. Entonces, lo primero es instalar la herramienta que se llama JMeter. Entonces, acá tienes tú el enlace. Bueno, yo le corrí aquí en mi equipo para Windows, pero pues ya verás tú si tienes otro sistema operativo, ¿no? Entonces, ahorita JMeter, como ustedes ven, primero, esta es una herramienta open, que es una de las cosas que a mí me gustan mucho, porque eso nos permite tener un acceso abierto a toda la funcionalidad de la herramienta, y luego también, al tener acceso al código, tú podrías bajarte desde el GitHub el código de JMeter y pues tener la posibilidad también de aprenderlo desde adentro, o incluso de volverte un colaborador de la herramienta, ¿no? Entonces, acá está el enlace que nos lleva a la página de descarga, y vas a descargar la primera que te encuentras, que es la versión última, que es la versión 5.3. Para lo cual necesitas tener la máquina virtual de Java 8 o superior preinstalado, o si no te va a decir que no la tienes y que la instales, ¿no? Entonces te vas a bajar el archivo binario en formato .zip. Lo vas a descomprimir y hasta ahí, déjenme ver, estaríamos en esta primera parte
de instalar. Ah, no, nos faltaría. Le vas a descomprimir, entonces aquí te la bajas, le descomprimes. Cuando le descomprimas, te va a aparecer esta carpeta, déjenme ver dónde la tengo. Te va, allá, en descargas se me quedó. Es que acá está. Entonces, obviamente, cuando te descargas, te va a aparecer el .zip en tu carpeta de descargas. Cuando le descomprimas, te va a aparecer, como tengo yo acá, ya la carpeta obviamente descomprimida. Aquí dentro de Apache JMeter 5.3, te vas a ir a la carpeta de Bing, y en la carpeta de Bing le vas a ejecutar la aplicación, el archivo YAR que se llama Apache JMeter. ¿Sí? Entonces le das doble clic ahí y se ejecuta. El momento que ya termines con éxito la ejecución de la instalación, vas a tener acceso a esta interfaz. Entonces te va a aparecer esta interfaz en donde te aparece aquí el loguito de JMeter 5.3 y te aparece este entorno de trabajo. Hasta ahí llega el punto 1 de la instalación. Entonces, si quieres, lo puedes intentar ahorita porque no se demora nada. Te descargas el zip, le descomprimes, te vas al directorio Bing y le ejecutas al aplicativo y le ejecutas al punto YAR, ¿no? Al Apache JMeter. Ok, creo que tengo una pregunta de alguien, digamos, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí la primera parte de la instalación. Vamos a la segunda parte. Como siempre, la segunda parte, una vez que ya tienes la herramienta a tu disposición en tu ambiente de pruebas, es estudiar los manuales de usuario. Entonces, yo insisto mucho en eso porque, como ustedes saben, en nuestra profesión, básicamente, mucho juega el ser autodidacta, ¿no? Incluso cuando tú aprendes un lenguaje de programación, cuando aprendes un ambiente de desarrollo, o cualquier otra herramienta que necesites para tu trabajo, pues uno le recurre a los manuales, a los tutoriales en YouTube, a los foros también, porque en los foros se encuentran muchas respuestas a las dificultades que uno va encontrando o a las cosas que uno necesita hacer, y en base a eso uno va avanzando, ¿no? Entonces es súper importante tener esa habilidad de ser autodidacta y de encontrar los recursos o la información que necesitas, ¿no? Entonces, en este caso, les estoy dando dos recursos. La uno es que es el enlace a la guía, al manual de usuario como tal de JMeter, de Apache, ¿no es cierto? Entonces, acá, con ese enlace, caes directamente al manual de usuario. Y aquí tienes toda la información que necesitas para entender completamente cómo funciona la herramienta. Entonces, nosotros vamos a crear un plan de pruebas. Y dentro de ese plan de pruebas, nosotros vamos a utilizar la opción de pruebas para web, que es la que más sencilla nos resulta, a través de hacer peticiones HTTP o HTTP request, ¿no? Entonces, vamos a crear, en el ejemplo, 4 peticiones HTTP dentro de un mismo portal de prueba, y ustedes van a hacer lo mismo después con otro portal de prueba. Y aquí te va explicando, ¿no? Cómo funcionan cómo trabajar las distintas funcionalidades de la herramienta, ¿sí? Entonces, cualquier detalle adicional. Luego, también te estoy incluyendo un tutorial YouTube, que es muy cortico, que creo que toma 10 minutos y que hace exactamente paso a paso lo mismo que vamos a hacer ahorita acá, pero con una versión anterior. Entonces vas a notar que las interfaces que utilicen el video se ven distintas, pero básicamente la funcionalidad y los pasos que va siguiendo son los mismos. Es solamente que él está trabajando con la versión 4.8 o algo así, y nosotros vamos a trabajar con la versión 5.3. Pero de ahí es exactamente lo que necesitamos, que es básicamente crear un plan de pruebas. Dentro de ese plan de pruebas, escoger el portal web que vamos a analizar desde la perspectiva de carga y rendimiento, luego crear los pedidos de HTTP y después ya hacer las corridas parametrizadas. Pues todo eso ya lo vamos a ver ahorita, pero explica ya. Entonces, ese es el punto número 2 y ahora sí al punto número 3. Estuve pensando una manera de facilitarles un poco a ustedes la vida. Me imagino que en estas 2 semanas anteriores tal vez les ha tocado
estar en prueba de error, tal vez revisar los videos de la clase para ver los pasos que yo fui mostrando, etcétera. Entonces pensé que en esta ocasión, para ayudarles un poco más y que fluya un poco mejor este último laboratorio, más bien entregarles una guía de la práctica. Entonces esta guía de la práctica te la puedes descargar. Qué chistoso, no está aquí el enlace. Se me ha olvidado ponerles el enlace de la guía, se las voy a poner ahorita mismo porque si no me voy a olvidar. Entonces, aquí tiene que aparecer el enlace, muy raro que no se me haya cargado, de la guía que ya les voy a mostrar ahorita. No, de hecho, le voy a poner de una vez para que ustedes se lo puedan descargar. Mil disculpas que no esté ahí el enlace, pero lo vamos a hacer de una vez. No sé por qué se me ha quedado sin poner. En todo caso, en esta guía ustedes van a encontrar las capturas paso a paso para que ustedes nada más las vayan replicando en su ambiente de pruebas local, es decir, en sus propias compus. Son varios pasos, le hice lo más detallado posible para que ustedes no tengan ningún inconveniente y puedan ir instalando. Sobre todo porque este laboratorio incluye trabajar con proxies, cambiar los puertos, hacer hilos de ejecución. Entonces, algunas cosas que ya son un poquito más de detalle y que por lo tanto, pues, tal vez no sea suficiente con la demostración práctica. Entonces, acá les voy a colocar ahorita mismo el enlace del documento antes de que se me olvide y luego no tengan ustedes acceso. Entonces, bueno, ténganme un poquito de paciencia, pero ya estoy cerca. Esta es la guía de laboratorio que les quiero compartir, entonces voy a generar el enlace. Supone que ahí compartir. Ok. Les voy a generar el enlace. Listo, ahí está el enlace. Y de una vez para que ustedes se lo puedan descargar ahorita, porque si solo se los muestro, disculpen que sea un enlace tan grande. Creo que fue eso. Creo que yo quería hacerle un enlace más corto y ahí se me olvidó. Entonces, bueno. Ahí si le refrescas a tu aula virtual, espero que ya les aparezca a ustedes, como me debe aparecer a mí también, el enlace para que lo puedan descargar. Veamos. Estábamos aquí en pruebas de rendimiento, estábamos en el paso número 3 y aquí tienes el enlace, ¿no? Entonces lo voy a probar por acá. Y ahí tienes la guía. Entonces, en la guía les he puesto algunos elementos para que ustedes se ubiquen. Esta guía la actualicé esta semana para ustedes con la nueva versión, pero la versión original de la guía la hicieron unos estudiantes previos míos. Entonces, les dejé ahí también los nombres para que pues tengan su respectivo reconocimiento. Pero en esta versión actualizada, la nueva versión, pues ya le incluye otras capturas. Entonces ahí está el objetivo, comprender el funcionamiento de la herramienta JMeter para realizar pruebas de carga en una página web, analizar y medir su rendimiento. Noten la palabra analizar. Entonces no basta con que captures las mediciones. Una vez hechas las mediciones hay que hacer el análisis. Ya vamos a hablar eso más abajito. Luego tienen ahí un marco teórico de qué son las pruebas de rendimiento, dentro de ellos qué son las pruebas de carga, las pruebas de estrés y un poco de información sobre JMeter en general. Cómo funciona por dentro. Hay una pregunta abajo donde ustedes tienen que desarrollar la parte teórica de qué son los controladores, qué son los listeners, qué son las aserciones, entre otras cosas, ¿no? Son básicamente los elementos o componentes del JMeter como tal, ¿sí? Entonces, ahí ustedes debajo le desarrollarán mejor. Y aquí está lo que ya explicamos, que es la instalación. Entonces, esto ya lo vimos. De todas maneras, aquí está capturado y aquí empieza. Entonces, en la sección 3.2, me voy a regresar un ratito acá. Dice
Descargar la guía de la práctica y seguir los pasos de desarrollo de la práctica del 1 al 35. Entonces, si yo me regreso acá, este es el desarrollo de la práctica y aquí estamos en el paso 1, ¿no? Entonces, vas a ingresar a la herramienta JMeter y vas a crear un nuevo plan de pruebas. Tu primer plan de pruebas, de hecho, ¿no? Entonces, para eso, le voy a hacer un poco más grande esta pantalla, aunque ya les voy a mostrar más bien en la herramienta como tal. Aquí tienes la captura para que no te vayas perdiendo, ¿no? Entonces, ahorita en esta captura ya está creado el plan de pruebas. Obviamente, como capturé aquí en esta misma compu, ya lo tengo creado acá también, pero es muy sencillo. Simplemente aquí te va a aparecer en blanco, ¿no? Entonces, como te aparece en blanco, tú le das nuevo, le das añadir, aquí, donde dice añadir, abrir, acá, y le dices añadir plan de pruebas. Y ahí le pones el nombre. En este caso, le vamos a poner como nombre plan de pruebas, calidad de software, como le quieras llamar, ¿no? Yo en este caso le he puesto plan de pruebas de agencia de viajes porque el ejercicio que vamos a hacer ahorita es con un portal que es para compra de boletos. Entonces le pones un nombre y le pones un comentario si quieres, ¿sí? Y eso es lo que capturas y acabas viendo en esta parte de acá que ya se te van creando los objetos porque el primer objeto que vas a crear justamente es el objeto plan de pruebas. Entonces simplemente vas dando clic derecho, así te aparece la opción de añadir y te va a aparecer la primera opción que es añadir plan de pruebas. Y con eso ya tienes la primera parte que es creado el proyecto de pruebas como tal. Voy a cerrar, perdón, esto que no esté estorbando acá. Y entonces continuemos. Entonces lo primero es crear el plan de pruebas directamente desde el JMeter, ¿no? Creas uno nuevo, el primer plan de pruebas, le pones un nombre. Segundo paso, otra vez vas a editar, añadir hilos y creas un nuevo grupo de hilos que en este caso le vamos a llamar igual, no sé, se puede llamar primera prueba o algo así, lo que tú quieres. Entonces, todo consiste en ir bajando en el árbol e ir usando las opciones de añadir. Vamos a ir añadiendo objetos dentro del aplicativo del JMeter. Entonces, recuérdate que entras por editar, añadir e hilos, ¿no? Entonces, me voy a ir acá. Entonces, me voy acá, puedo irme a editar, añadir y ahorita me aparece hilos, ¿no? Entonces, le das hilos y ahí te vas a darle hilos, te va a aparecer estas opciones y ahí vas a escoger la opción grupos de hilos, que es la primera opción. Entonces, editar, igual como le diste editar, añadir plan de pruebas, ahora le das editar, añadir hilos y dentro de hilos le das grupos de hilos. Y al darle grupos de hilos te va a aparecer esta pantalla de acá, grupos de hilos. Entonces, aquí le cambias el nombre, yo le he puesto primer test. Y todo lo demás le dejas por default. Solamente le añades este grupo de hilos y le llamas prueba 1 o lo que tú quieras. Entonces, hasta este punto tu árbol se vería así. Bueno, esto no estaría todavía, estaría así. Solamente teníamos plan y primer test. El servidor todavía no hemos creado. Entonces, aquí se te va armando el árbol de objetos, ¿no? Entonces, ya tienes plan de pruebas, ya tienes primer test con los valores por omisión. Ahorita ya están, aquí yo estaba haciendo pruebas, están valores cambiados, pero si tú te fijas en la guía, una vez que yo le di editar, añadir hilos, grupo de hilos, perdón. Estos son los valores por omisión. Entonces, solo le cambié el nombre acá arriba y por omisión está 1, 1, 1. Entonces, estos valores son los que luego vamos a ir cambiando a lo largo de la prueba para ir viendo y definiendo las distintas ejecuciones. Entonces, ya tienes acá, como tú ves, dentro del plan de pruebas, el primer test, que es el grupo de hilos. Ahora viene, esta parte es bien importante, hay que añadir un servidor proxy, el que nos va a permitir hacer la captura de las peticiones que se van a realizar en la página web que vamos a probar. Entonces, ¿cuál es la idea de la herramienta? La idea es que tú vas a simular a través de JMeter HTTP request hacia el portal para ver cómo se comporta su rendimiento. Como sabemos, no es lo mismo que un usuario entre al portal que entre en 5, que entre en 500, que entre en 5,000, que entre en 5,000 millones.
¿sí? Y entonces, por lo general, los sitios se degradan conforme tienen más hilos de ejecución, más pedidos paralelos. Entonces, JMeter nos permite crear las pruebas simulando esa cantidad de usuarios con distintos tipos de configuraciones para ir analizando cómo es el comportamiento de ejecución del portal conforme se le carga de pedidos. Esa es básicamente la idea. Entonces, para ello vamos a necesitar crear este servidor, ¿no? Entonces, nuevamente te vas a, en este caso le das clic derecho en el plan de pruebas. Al darle clic derecho en plan de pruebas, te aparece la opción de añadir y dentro del añadir te va a aparecer la última opción que dice elementos no de pruebas y ahí te va a aparecer la opción servidor proxy y ahí le das el enter. Entonces, les voy a mostrar acá mejor. Entonces, yo me paro sobre plan de pruebas, le doy clic derecho, escojo añadir, me voy al último de estas opciones donde dice elementos no de pruebas y le doy servidor proxy HTTP. Entonces, cuando le doy clic ahí, te va a aparecer esta pantalla. Y en esta pantalla es donde nosotros vamos a trabajar el puerto 8888, que es el que está usando el JMeter. Entonces, fíjate acá en el documento que está capturado, una vez que yo le di, escogí servidor proxy HTTP, entonces aquí vamos a elegir el controlador de objetivos que se llama. Entonces, fíjense en qué te aparece, aquí está la captura, ¿no? Ya lo voy a hacer allá. Entonces, aquí está el puerto que les estaba mostrando, el 888, y acá abajito dice controlador de objetivos. Entonces, en controlador de objetivos te va a salir una lista de valores y de esa lista de valores tú escoges el nombre que le pusiste a tu test, que en este caso yo le puse plan de pruebas de la agencia de viajes, primer test. Entonces, así el JMeter va a saber qué peticiones va a grabar, porque en esta versión de JMeter las peticiones se pueden hacer a través de grabación, igual que hicimos con Selenium, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es a grabar 4 peticiones a través de nosotros, hacer el trabajo en el portal web, tal como hicimos con Selenium, y eso se va a grabar como un pedido para que luego podamos utilizarle en la ejecución de las pruebas. Entonces, para no perderles, me voy a regresar acá. Entonces, estabas en que le dabas el clic derecho, en plan, te pones sobre plan, le das clic derecho, te pones en añadir, te pones en elemento no de pruebas, y le das en servidor proxy HTTP el enter. Al darle el enter, te sale esta pantalla acá. En esta pantalla verificas el puerto, que es 8888, y acá abajo, escoges en el controlador objetivo, nuestro caso, plan de pruebas, primer test. ¿Sí? Bueno, aquí tengo algunos otros porque ya estaba haciendo algunas pruebas, pero escoges el que tú creaste, que en mi caso se llama plan de pruebas de software, agencia de viajes, primer test. Entonces, de ahí ya queda, el proxy sabe que va a tomar las peticiones que yo haga y las va a asociar a este primer test que estamos teniendo acá y las va a tomar desde este puerto. Entonces, hasta ahí estamos. Avancemos un poquito más. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir el controlador para la grabación. Entonces, ahí te posicionas sobre la prueba. Igual le das añadir, le das controlador lógico y le das la opción controlador de grabación porque vamos a trabajar grabando directamente desde la pantalla, que es la manera más sencilla. Noten que aquí me paré sobre otro elemento, ¿no? Arriba me paré sobre el elemento plan, aquí me paré sobre el elemento prueba, ¿sí? Y en la primera opción, cuando creas el plan de pruebas, como no vas a tener nada acá, te paras sobre la pestaña editar. Y en la pestaña editar te da la opción de añadir. Esa para la primera parte, ¿no? Entonces vamos acá, entonces acá yo me paro sobre primer test, ahí le doy clic derecho, ahí me aparece añadir, ahí me voy a controlador lógico, ahí hay, como ustedes ven, cualquier cantidad de opciones de controladores, por eso abajo se te pide que escribas o expliques para qué sirven los controladores.
Entonces aquí hay varias cantidades, hay algunas cantidades de controladores, vas a escoger el que dice controlador de grabación. ¿Sí? Entonces ahí le das Enter y al darle Enter ya te va a aparecer acá, debajo de primer test, esta interfaz de controlador de grabación. Entonces ya está para poder hacer los play y los stop y los record para poder grabar. Entonces estamos hasta ahí. Entonces ya tenemos escogido el controlador y lo vamos a hacer por grabación. Paso número 6. Luego de que el servidor funcione, o sea, ya está ahí, debemos configurar el del computador. A esta instrucción es a la que quería llegar, porque ahí te va a tocar a ti, pues, desviar a través del proxy digamos, la conexión hacia el puerto 8888 de lo que estábamos hablando para poder utilizar como localhost. Entonces, ¿cómo haces eso? Porque de ahí para abajo, lo demás es solamente igual, ir siguiendo las instrucciones, no te vas a perder. Pero esta partecita, por si acaso alguien no lo ha hecho, esa ya es en tu sistema operativo, ¿no? Entonces, en mi caso, en este Windows, pues yo me voy a la opción de configuración, que la tengo aquí. En configuración te vas a Internet y Red. Y dentro de Internet y Red, si tú te fijas al último, dice Proxy. Entonces, aquí te vas a Proxy. Y aquí seguramente en la pantalla de Proxy, en la parte de más abajo, dice Configuración Manual de Proxy. Seguramente la tienes desactivado y eso está bien, porque está trabajando por default. Entonces, para hacer el laboratorio le tienes que activar. Entonces, le abres la opción y acá abajo va a estar en blanco. Le llenas con estos datos, ¿no? En dirección pones HTTP de localhost y en puerto pones el 8088. Y le dejas activado el servidor proxy mientras haces el laboratorio. Y luego no te olvides de desactivarle porque cuando le actives no te va a funcionar la navegación hacia afuera porque solamente está trabajando a modo local. Entonces, esta es la activación que hay que hacer. Yo le voy a desactivar porque si no, voy a perder la conexión con ustedes, ¿no? Y de ahí en adelante, una vez que ya tienes eso, es cuestión de seguir el laboratorio paso a paso, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos, y pones localhost 888, y entonces lo otro que les quería mostrar es la aplicación que vamos a usar. Entonces, la aplicación que vamos a usar es una que hay asimismo de pruebas, que se llama Blaze Demo y que sirve justamente para hacer esto, ¿no? Muchos de los sitios web, si es que están bien hechos, van a impedir que aplicaciones como JMedia o Selenium les accesen para grabar. Van a tener puesto algún tipo de control de seguridad. Por eso es que se crean este tipo de aplicaciones que son para académicas, justamente para hacer demostraciones. Sin embargo, yo estoy casi segura que ninguno de los portales web que ustedes usaron en el proyecto tienen esa seguridad. Tal vez el del SRI, tal vez el del Banco Pichincha, pero de ahí los demás no creo. Por eso es que yo en este laboratorio les estoy pidiendo que vuelvan a repetir estos pasos, pero para el portal del proyecto del primer bimestre. Y si por cualquier razón ese portal no se deja porque tenga seguridades, pues escojan cualquier otro. Entonces, en este caso vamos a usar este portal Blaze Demo, que tiene esta interfaz de acá. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo estuve haciendo las pruebas para asegurarme que todo vaya a funcionar, en mi configuración, como yo tengo puesto niveles de seguridades, a ratos me salta digamos, este warning que me dice que estoy accesando a un sitio no seguro, porque no trabaja con HTTPS, ¿no? Entonces, simplemente le dices, yo lo sé, estoy consciente y sigues pasando, ¿no? Entonces, este es el sitio con el que vamos a trabajar. Como ven, está activo, acabo de entrar ahí, ¿no? Y entonces, lo abres para tenerlo listo para la grabación como tal. Entonces, ya estamos casi listos para empezar a grabar. Me voy a regresar al documento. ¿Dónde está el documento? Ya me perdí, perdón. Este no es, este es el documento. Ya, entonces aquí ya te aparece el sitio de prueba, que es este Blaze Demo, que es como una agencia de viajes para venta de pasajes.
Y aquí es donde alzamos el JMeter, levantamos el servicio, así como hicimos con Selenium, ¿no? Entonces aquí le das clic en arrancar y el servidor proxy empieza a levantar el servicio. Entonces, ¿dónde es eso? Pues te vas aquí a la opción que ya se te creó de servidor proxy y le das el botón de arrancar. Y te va a aparecer este control de aquí. Entonces, lo voy a hacer acá en el JMeter, ¿no? Entonces, fíjate que cuando yo ya le escogí el servidor, ya me apareció aquí el objeto servidor, me paro sobre él, y como ahorita está desconectado, aquí me dice arrancar. Entonces, si yo le doy el botón arrancar, en este momento me va a dar error por lo que estoy sin el proxy. Porque si pongo el proxy, pues voy a perder conexión con ustedes. Pero aquí es, por eso también es que creé la guía, aquí es donde te va a aparecer en verde, le das a arrancar y ya tienes esta opción de aquí ahorita, ¿sí? Y entonces aquí es donde tú vas a ir capturando uno por uno los pedidos, van a ser 4 los que vas a capturar. Y estos pedidos se van a ir almacenando, apareciendo acá abajo, debajo del control de grabación. Entonces tú vas a ir poniendo aquí un nombre, en este caso los nombres que vamos a poner son estos. Página principal, seleccionar ciudades, seleccionar vuelo y llenar datos. Y entonces pones el nombre, como estás grabando, te vas a la página web y te aparece aquí. Aquí también es posible que te empiece a aparecer, entre comillas, basuras, porque como graba todo lo que haces, por ejemplo, a mí cuando empiezo a grabar se me aparecen cosas del Google Analytics, se me aparecen cosas del servidor VPN y otros servicios que tengo levantados. Entonces, si se te graba cosas que no necesitas, simplemente le das clic derecho y le das borrar, para que al final solo te queden los 4 pedidos que corresponden al ejercicio como tal. Ir a la página principal, seleccionar ciudades, seleccionar vuelos y llenar datos. Entonces, todo eso, como les digo, está directamente explicado aquí acá en el documento. Déme un ratito, le voy a quitar a este, porque nos está estorbando. Ya, ok, ahora sí. Entonces, acá en el documento está explicado que desde aquí vas a empezar, ¿no? Entonces, das clic y escribes página principal. Entonces, te vas en tu browser al BlazeDemo.com, a la página principal. Y en esta página principal, cuando estás parado aquí, automáticamente te aparece, perdón, este también ya lo voy a cerrar, automáticamente te aparece acá ya esta primera opción. Página principal con toda esta información que está acá. Fíjense en que aquí ya me dice que la página principal es www.blazedemo.com, porque aquí es donde yo le indico cuál es la página principal con la que, el sitio con el cual voy a trabajar, ¿sí? Y a partir de ahí, pues ya voy navegando y se van creando las demás páginas, ¿no? Pues fíjense en que la página principal se crea automáticamente como un get. La página de ciudades es un post. Y aquí es donde yo cuando escogí valores, escogí que quiero irme de México a Roma. Entonces navegué por la página, escogí las opciones y aquí se me graba, ¿no? Igualito que en Selenium, te va mostrando los valores de la prueba, porque estamos grabando la prueba. Luego me fui a seleccionar vuelo y aquí están los valores que escogí, cuál vuelo escogí, cuánto cuesta, qué línea aerolínea es, todos esos datos escogí en la interfaz. Y finalmente llené los datos de confirmación, que ahí me pide mi nombre, me pide mi ubicación, me pide un número de tarjeta de crédito. Obviamente todo eso le llenas datos falsos porque es un sitio de prueba y te permite, no te valida nada de esas cosas. Entonces, fíjense, acá está. Voy a ir un poco más rápido porque antes de terminar quiero llegar a la parte del archivo, de cómo cambiar los datos automáticamente. Entonces, acá están y vas llenando página principal, como dijimos. Luego te aparece esta otra página para escoger la ciudad de inicio y de destino. Luego te aparece ya el post que dijimos. Luego el seleccionar vuelo, perdón. Y aquí, al seleccionar vuelo, escoges los vuelos disponibles. Y entonces ya te aparece acá, como les mostré en el JMeter, el vuelo escogido. Luego vas a llenar datos. Aquí es donde yo llené mi nombre, mi dirección, datos de tarjeta ficticios.
y al hacer eso, pues se me creó el cuarto controlador, que en este caso es el del llenado de datos de formulario. Entonces, para el que ustedes hagan de ejercicio, obviamente tienen que ser también alguna tarea que involucre el llenado de datos, ¿no? Y entonces te aparece ya la compra final. Entonces, esto es simplemente navegando por el sitio, ¿no? Aquí ya podemos darle parar al servidor proxy. Entonces le das clic, sea en el botón parar de la ventana emergente o sea en el botón parar de acá. Fíjate que estoy sobre servidor proxy, ¿no? Entonces le doy parar y ahí sí ya va a dejar de grabar lo que yo estoy navegando y ahí es donde tú puedes hacer la limpieza que te digo. Todo lo que te haya grabado automáticamente aquí que no corresponda al sitio de prueba, bórralo, porque es muy sensible y graba todo lo que hace. Incluso si por ahí te paseas, eso también te graba. Entonces, borras todo lo que no necesitas y le limpias a los pedidos, ¿no? Entonces, ahora vamos a elegir los listeners, que son los reporteadores, básicamente. Entonces, para elegir un listener, te paras sobre la opción del test, le das a añadir y te vas a la opción que dice receptor. Y en receptor nosotros vamos a añadir 3. El árbol de resultados, el reporte resumen y el gráfico. Les voy a mostrar acá. Entonces te vas a primer test, le das clic derecho, le das añadir, te vas a la opción receptor y vas a hacer 3 veces. La una vez para añadir el árbol de resultados, la otra vez para añadir el reporte de resumen y la tercera vez para añadir el gráfico, response time graph, el gráfico de tiempo de respuesta. Entonces, con cada uno de esos clics te va a aparecer aquí estos elementos, ¿no? Ver árbol de resultados, reporte resumen y el gráfico de respuesta, ¿sí? Este de configuración todavía no, porque ese aún no lo hacemos, entonces te van a aparecer esos 3. Entonces, una vez que ya tengas eso, te puedes parar sobre el árbol de resumen y puedes empezar a ejecutar. Entonces, aquí con el botón de acá, le das ejecución y empieza a correr la ejecución. Fíjense que ahorita ya está corriendo, ¿sí? Y al ejecutar, ya empieza él a grabar información. Entonces, ahorita ya está, los 4 pasos que yo puse, los está ejecutando una y otra vez porque le puse parámetros de que lo ejecute varias veces, ¿no? Y como esto ya está ejecutando, a su vez yo ya puedo ver el reporte resumen. Fíjense que aquí va variando el número de muestras que va sacando, la media, que en este caso es 1000 milisegundos, el mínimo y el máximo, y algunos otros datos de rendimiento, de cuál es el tráfico que hay en la red, etcétera, etcétera, ¿no? Y también puedo ver el gráfico. Entonces, acá en el gráfico le voy a refrescar, va saliendo la información en tiempo de los 4 requests, cada una con otro color. Entonces, ahorita como lo tuve parado, está pues volviéndose a refrescar, pero ya se va a ir actualizando con más información, ¿no? Entonces, todo eso está explicado aquí paso por paso. Entonces, si tú vas con cuidado, haciendo uno por uno los pasos con las capturas, no vas a tener problema en ninguna de estas cuestiones de aquí. Aquí está lo que vimos, lo que ya se empieza a ejecutar. Aquí está lo que añade el informe agregado. Aquí me paso a la pantalla de informe agregado, que ya le vimos en funcionamiento. Y aquí es donde vienen las configuraciones. Entonces, la 25 es importante para el deber de ustedes, porque yo les estoy pidiendo una configuración específica. Fíjate que aquí, al pararte sobre el primer test, donde está el nombre del primer test, tú puedes cambiar el número de hilos, que significa cuántos usuarios concurrentes. En este ejemplo está con 10. El periodo de subida, cuántos segundos va a ser entre cada pedido y cada pedido. En este caso se ha puesto 100, o sea, está bien lento. Y luego, en contador de bucle, está puesto 1 para que con intervalos de 1 se vaya, o sea, haga más bien dicho una vuelta. Pero también le puedes poner sin fin para que se quede y siga permanentemente mientras capturas todo lo que necesites. Entonces, en el deber yo te estoy pidiendo, me parece que hagas una corrida con 5 hilos, con 50 y con 500. Te estoy dando el parámetro de periodo de subida y también el parámetro de contador de bucle para que puedas ejecutar varias veces y puedas comparar. La idea es que te des cuenta cómo cuando sube el número de pedidos o el número de usuarios concurrentes, baja el rendimiento.
pero eso es normal, pero queremos saber hasta qué número de usuarios el rendimiento se mantiene razonable, porque llega un punto en que puede colapsar. Entonces, este tipo de pruebas, cuando no se hacen y hay demasiada pedidos concurrentes al portal, puede hacer que el portal se caiga y sufra una caída por generación de servicio, porque ya no puede aguantar esa carga, ¿no? Entonces, estas pruebas sirven para justamente anticiparse y saber cuál es el número máximo de hilos de concurrencia, de pedidos que puede soportar sin que el tiempo de respuesta se degrade demasiado. Entonces, ese es el análisis que quiero que tú hagas del sitio web que escojas o del portal del semestre pasado. Y bueno, para ir cerrando, hay una cosita más que les quiero mostrar. Entonces, aquí está, como ven, hice varias pruebas cambiando los parámetros y aquí tienen las capturas para que ustedes también las vayan haciendo. Entonces, todo esto le repites, pero en tu sitio web. Yo les recomendaría tal vez primero hacerlo en el de prueba, para que te asegures que todo te resulta como está aquí puesto en el de prueba y luego ya lo hagas en el tuyo, ¿no? Y aquí está la pantalla de los resultados y aquí cambié los hilos a 100, cambié los segundos, entonces dice varios cambios de parámetros y obviamente con cada cambio de parámetro va reaccionando. Entonces quisiera que noten, por ejemplo, acá, y ese es el análisis que quiero que ustedes hagan, perdón, antes de esto, acá arribita, que acá la media en esta pantalla, aunque no se ve muy bien, acá la media es 1002. ¿Sí? Es 1002 cuando yo usé 10 usuarios que ejecutan cuatro iteraciones, ¿no? Pero cuando hice con un solo usuario acá arriba, mire, fíjense, es 434. Entonces, la media se duplicó. La media de tiempo de respuesta, quiero decir, se duplicó porque aumentó el número de usuarios concurrentes. Entonces, ese es el comportamiento que quiero que ustedes prueben en el sitio web. Y como les dije, pueden usar la opción sin fin también para que se mantenga permanente. Entonces, ¿qué tal probar con 100 usuarios, con 500 usuarios, con 5,000 y con varios datos? Entonces, lo último que les quiero mostrar es cómo generar datos automáticos para que se pruebe cada test con otros datos, ¿no? Entonces, para eso, lo último elemento que vamos a agregar es lo que se llama configuración de CSV Dataset. ¿Sí? Y eso se hace de la siguiente manera. Te pones sobre tu test, primera prueba, opción añadir, opción elementos de configuración y te vas a configuración de CSV Dataset. Lo voy a hacer acá. Entonces me voy aquí a primer test, clic derecho, añadir, me voy a elementos de configuración y escojo... ya me perdí. ¿Cuál era? Ah, el primero, el configuración del SBS Dataset. Entonces, cuando le das clic aquí, te aparece este último elemento que yo tengo acá con esta interfaz. Entonces, en este ejemplo, solamente vamos a actualizar el nombre y la tarjeta, es decir, que en cada corrida sea con otro nombre y con otra tarjeta. Para ello, yo me creé un archivo TXT en el directorio que tú quieras, que tiene esto. Mira, les voy a mostrar lo que tiene y con esto ya vamos terminando. ¿Sí? Yo sé que suena un poquito largo, pero es por la explicación. Ya en realidad cuando lo ejecutes no te va a tomar mucho tiempo. Y acá en mi directorio, aquí está datos de prueba. Entonces fíjense en que simplemente cogí un notepad y metí 10 nombres con 10 tarjetas. Como el sitio web no valida, en este caso, pues basta con que puse cadenas separadas con comas. ¿Sí? Entonces, la primera columna es el nombre, la segunda columna es la tarjeta. ¿Ok? Entonces, acá ya creado ese archivo, perdón, me voy acá a la herramienta, ya creado el archivo, acá obviamente escojo la ubicación del archivo y acá le digo cuáles son los campos. En nombres de variables, dije que el primer campo se llama nombre y el segundo campo se llama card y le separé por coma. Entonces aquí ya queda la lógica de cómo van a ser los campos que yo voy a trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esos campos se actualicen automáticamente con el siguiente paso, ¿no? Entonces ya está el archivo de texto que les mostré, ya está creado el CBS poniendo nombre y tarjeta. Y ahora sí, nos vamos al pedido que se llamaba llenar datos. Y en ese pedido, en la parte que dice input name, tú vas a colocar con esta sintaxis a nombre.
Y en la parte que dice Credit Card vas a colocar con esta sintaxis a card. Y eso es todo. Él con eso va a buscar el archivo en el pad que le dimos y va a ir reemplazando en cada corrida el nombre y el número de tarjeta que corresponde. De esa manera tú podrías hacer las corridas con datos reales, que es lo que se necesita, ¿no? Como hemos dicho, las pruebas siempre deben ser con datos reales. Entonces, esta es la interfaz. ¿Cómo llegas a ella? Pues estás en primer test, te vas al controlador de grabación, escoges el controlador llenar datos y aquí en la pantalla de los parámetros de llenar datos te aparece el input name y te aparece el credit card number y ahí le pones la sintaxis. Dólares y entre paréntesis nombre, dólares y entre paréntesis card. Se los voy a mostrar acá ya para ir terminando. Entonces yo me voy a controlador de grabación, busco llenar datos y en llenar datos, si ustedes se fijan acá abajito, donde dice input name, ya le reemplacé por la variable nombre, la dirección y todo eso quedó mis mismos datos, o sea, esos van en todas las corridas van a ser los mismos, y en tarjeta de crédito también le reemplacé por dólares card. Y ya, con eso vuelvo a ejecutar, y al volver a ejecutar voy a mostrarles el árbol de resultados. Por ejemplo, si yo escojo llenar datos de aquí, que es una ejecución específica, fíjense en que aquí el nombre es el nombre número 8. Y la tarjeta de crédito número es la tarjeta 8. Y si yo escojo otro, por ejemplo, llenar datos de acá, aquí el nombre es 9 y la tarjeta es 9. Entonces aquí ya puedes ver que en la ejecución él va tomando los datos que encuentra en el archivo plano que dimos con los datos reales. Y esa era la última parte que les quería mostrar. Entonces, de aquí, pues simplemente están las capturas de esa última parte y cómo ir obteniendo nuevamente los informes de esa parte. Entonces, aquí está el archivo completo y en el aula tienen ustedes las preguntas que hay que resolver. Entonces, repetir los pasos para el proyecto de primer bimestre o para otro sitio web con 4 peticiones, es decir, 4 tareas grabadas, ¿no? Hilos, una ejecución con 5, otra con 50, otra con 500, usar de periodo de subida 100 y de contador de bucle, perdón, está mal escrito aquí, 3. Y lo que vas a obtener es estos resultados, el árbol, el reporte resumen y el gráfico de tiempo. Hacer un análisis de cómo van variando la media, el mínimo, el máximo, el rendimiento, las cargas, conforme van subiendo los usuarios, eso es lo que quiero ver. Obviamente va a haber una subida, pero la idea es que esa subida sea razonable, no que se colapse. Y vas a elaborar el informe con todos esos pasos y estas 3 preguntas. ¿Cuáles son los tipos de prueba que automatiza JMeter? La explicación más amplia de estos componentes, aquí les puse unos principales, y subir el archivo con tu nombre. Ah, y mira, aquí ha estado el enlace. Lo que ha pasado es que se ha quedado debajo. Entonces, 1000 disculpas. De todas maneras, el enlace que pusimos va al mismo lugar. Ya decía yo que sí le puse. Entonces, este y este es el mismo enlace que te llevan al informe. Se me fue el tiempo volando, así es que ya tenemos que despedirnos. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, yo me puedo quedar un ratito más, no tengo ningún inconveniente, o como siempre por el chat individual o general podemos conversar. Creo que este laboratorio les va a parecer bien entretenido, porque la explicación es un poco tediosa, pero ya la práctica en sí va fluyendo, y aquellos que no hayan usado JMeter antes, pues que valga la oportunidad para que tengan un primer acercamiento. Eso sería todo por hoy. Les espero la próxima semana. Recuerden, para nuestro invitado especial, el autor Laporte, que va a estar acá a las 2 en punto. Y les ofrezco también, me disculpo, no he podido subirles notas, pero para mañana en la noche cada uno de ustedes ya puede revisar en el aula sus notas y sobre todo sus observaciones, porque me gustaría que el último informe tenga la mayor calidad posible y no tenga los posibles defectos de los informes anteriores. Entonces, entre hoy y mañana estoy poniéndoles a ustedes en mi prioridad para igualarme con revisiones de informes y de ejercicios y poder entregarles notas esta mañana en la noche que ustedes puedan, en base a eso, estar tranquilos y también pues hacer su mejor trabajo posible para las últimas tareas, porque ya vamos cerrando este semestre. Eso nada más, les agradezco la paciencia, la atención. Me hizo falta los 15 minutos que me retrasé temprano.
y que tengan una muy buena semana. Si alguien desea conversar o quedarse un ratito, pues yo me quedo hasta el final. Que estén muy bien. Una buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Solo que pase bien. Chao, Gracias. Jair, que estés muy bien. Chao, Juan Gracias, José. profe. Chao, chicos. Hasta luego, Inge, gracias. De nada, chao. Profe, Ujú, tengo una pregunta. claro. Ya, a lo que estaba hablando acerca del sitio web que debemos utilizar, por ejemplo, yo trabajé el semestre pasado con el sitio de WhatsApp y por lo general ese sí bloquea todo. Dijo Ajá. que podíamos utilizar cualquier otro. Sí, ¿Esto incluye también, podríamos utilizar el mismo que nos puso en el ejemplo o tiene que sí. ser uno diferente? Podría ser el mismo, pero de preferencia uno diferente para ver si es que te sale otros datos, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar, no sé, algún sitio de que tú seas adscrito y tengas accesos. Pero si se te complica, úsale, en el peor de los casos, el mismo que yo mostré, porque ese con seguridad se va a dejar revisar. No Ah, hay ya, problema. listo. Ujú, Listo, profe. Y ya, Ron. solo tenemos que hacer, ese número de peticiones se refiere al número de acciones que debemos hacer, por No, ejemplo. sí, las 4 acciones, las 4 tareas. Ah, Ajá. ya, Sí, listo, son las listo, 4 profe. tareas que tienes que escoger. Ajá. Ya, profe, muchas gracias. Que Hasta estés luego. muy bien. Hasta luego. Igualmente. Gracias. De nada, Juan, que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, Jorge, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.